Bueno, muchas gracias por estar acá. Em, yo soy Walter Novoa y trabajo como arquitecto de nube en Microsoft y mi labor es ayudar a startups así como ustedes y a empresas más grandes también a moverse con sus soluciones a nuestra nube de Azure, ¿no? Que hoy en día es el hogar de los servicios de OpenAI, entre los cuales está ChatGPT. Entonces, ahí es donde entra toda esta inteligencia artificial que nos mencionaba Rodrigo y por eso estamos hoy acá reunidos con ustedes. La idea es que podamos aprovechar estos 20 minuticos que tenemos como para despejar dudas que se les puedan ir presentando. Entonces vamos a tener ese espacio para que puedan hacer sus preguntas y pues mientras tanto contarles un poco cómo ha sido la evolución de esta tecnología que pues hoy nos abre tantas posibilidades y me encanta decir esto porque antes la inteligencia artificial, aunque si bien podía meterse en nuestros startups, lograrlo se hacía un poco complicado. Necesitábamos traer a data scientists, a especialistas, crear, digamos que todo un flujo de proceso de datos para poder llegar a implementar la inteligencia artificial dentro de nuestras soluciones digitales o dentro de nuestros negocios. Entonces era bien difícil, o sea, tan difícil que a veces uno ni siquiera se podía imaginar qué cosas podía hacer con la inteligencia artificial dentro de nuestra empresa. Pero ahora con ChatGPT esto ha cambiado. ChatGPT lo podemos empezar a ver como el democratizador de la inteligencia artificial en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque ChatGPT es un modelo que ya está preentrenado. Ya no necesitamos data scientists para que nos ayuden a entrenar un modelo de ese tamaño, sino que es algo que ya está listo para usar. ¿Sí? Está prefabricado. La creación del último modelo de ChatGPT costó $5 millones y tardó varias semanas entrenándose con miles de tarjetas de video, que son las que están hoy en día adaptadas para hacer este entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Entonces, es algo que no está al alcance nuestro, pero que cuando alguna entidad lo pone en la nube, pues ya podemos empezar a usarlo como un servicio, lo podemos arrendar y solo tenemos que pagar por el pedacito que vayamos a consumir. Entonces ya no es necesario que nosotros seamos los que creen ese entrenamiento tan costoso, sino que podemos usar algo que ya está entrenado, que pues ya puede empezar a ser usado. ¿Cómo nació ChatGPT? La inteligencia artificial no es nueva, viene desde los años 70, pero en esos tiempos la inteligencia artificial solo era usada para resolver aspectos muy específicos a través de lo que se conocía sistemas expertos. Entonces lo que hacía uno era enseñarle a un programa de computadora algunas preguntas con sus respuestas y hasta ahí llegaba el asunto. Y esto solo era accesible en ambientes universitarios o en empresas de muy alto desarrollo tecnológico. Después, con el tiempo, ya empezó a verse el tema de Machine Learning. Pasamos de sistemas expertos a Machine Learning. Y con Machine Learning nos referimos a una forma en que la computadora o el modelo por sí solo aprende, solo pasándole datos de hechos que han sucedido en el pasado. Entonces, con esta información que traemos, le enseñamos a la computadora qué pasó con los datos que le dimos. O sea, por ejemplo, en el año pasado le pasamos la información de la empresa, de cómo estuvieron las ventas de la empresa en ese año, y la máquina aprende y puede predecir entonces cómo van a estar las ventas en el futuro. Eso básicamente era Machine Learning y necesitaba pues de gente que le enseñara a la máquina a hacer eso. Luego el tema de Machine Learning se empezó a especializar un poco más y nacieron las redes neuronales que tratan de imitar las neuronas de nuestro cerebro y las cuales permiten hacer aprendizaje de una manera un poco más avanzada, porque ya el computador hace todas las miles
combinaciones que pueden haber entre las neuronas para lograr una tarea específica al final. Y esto siguió avanzando y se convirtió en lo que después conocimos como Deep Learning, y con Deep Learning nacieron nuevas tecnologías todavía mucho más poderosas. En el 2013, 14 salieron los Transformers, que eran otros tipos de neuronas super avanzadas, y al final se empezó a lograr estos nuevos modelos de inteligencia artificial que se llaman los modelos generativos. O sea, que ya no te dan una respuesta específica a algo, sino que de acuerdo a lo que lean o a las instrucciones que reciban pueden generar nuevo contenido. ¿Sí? ChatGPT al principio no era chat, era sencillamente un modelo que completaba cosas. Por ejemplo, cuando uno dice buenos y le responden días, la gente está completando de acuerdo a lo que es más probable que vaya después de buenos. ¿Cómo están? Pues dicen bien, porque es lo más probable que pase. Y eso era lo que sabía hacer ChatGPT, completar parrafitos de texto. Luego de hacer muchas pruebas, los investigadores vieron, bueno, aprovechemos este modelo de completitud para generar un acercamiento tipo chat. Y entonces ya usted lo que va a hacer no es completar un párrafo, sino dar una respuesta, que en últimas viene a ser lo mismo, completar un par de preguntas con respuesta, o de orden con acción. ¿Sí? El algoritmo es tan sencillo en su forma, digamos, inicial, que sencillamente lo que hace es detectar la probabilidad de que una palabra esté al lado de la otra. Entonces, lo que hay que hacer es darle muchísimo conocimiento de Internet, por ejemplo, de Wikipedia, al modelo, que eso es lo que requirió esos miles de computadores entrenándose. Eso es lo que costó $5 millones, meter toda esa información. Y el modelo aprende de toda esa información qué palabra sigue después de la otra. Entonces, cuando tú le das una orden, él no es que piense, sino él sencillamente hace probabilidad y te dice, lo más probable es que sea esto, lo más probable es que sea lo otro. Y así es posible hacer resúmenes, recomendaciones, análisis, contestar preguntas, todo a punta de completar cosas probabilísticamente. Entonces, cuando ya tuvimos el modelo de chat, ese modelo de chat se expuso en la aplicación que ustedes conocen, muy seguramente ya se han metido a ChatGPT y han jugado ahí con el tema. Esa aplicación ha sido tan poderosa y tan útil que es la aplicación con mayor crecimiento de usuarios en la historia del software. ¿Sí? Lo que le tomó a Netflix 10 años, a Facebook 4 o 5 años, o a TikTok, que fue tan exitoso 9 meses, le tomó a ChatGPT solo 2 meses y fue llegar a 100 millones de usuarios en el mundo. Ninguna aplicación ha podido llegar a tal cantidad de usuarios en tan poquito tiempo. Y piensen ustedes que no es una aplicación para jugar ni una aplicación de red social, sino es una aplicación de productividad. Porque cuando uno entra a ChatGPT se evita el tener que meterse a un browser y buscar y después en cada link a ver si es lo que me sirve, y después me sale un pop-up y una propaganda, y entonces tengo que deshabilitar el bloqueador, y entonces malware, y bueno, ya no tengo que hacer eso. Yo escribo lo que busco y el señor, como ya tiene todo ese conocimiento en su base de datos entrenada con $5 millones, me responde exactamente allí. Ciertamente este es un modelo que amenaza mucho al buscador tradicional, porque el buscador tradicional vive de los clics que se hagan en los links y de las promociones que se puedan dar. Entonces es muy revolucionario también desde este punto de vista. El hecho es que, como es tan directo, yo ya hoy en día, por ejemplo, tengo mi correo en una pantalla y en el otro tengo ChatGPT, y yo ya le enseñé a ayudarme a contestar correos, a ayudarme a resumir correos, porque a veces el tipo se desplaya en prosa y yo le digo, no,
resúmamelo en bullets, y me pone 4 bullets con la idea principal, es una maravilla. Y está gratis, ¿no? Pero sin embargo, si ustedes miran la letra pequeña, dice, bueno, los datos que usted ponga aquí pueden ser usados para reentrenar el modelo y toda la cosa, porque pues en eso se basa el modelo gratuito. Pero cuando uno paga, pues ya puede establecer más privacidad en sus datos. No tanta como la que le exigirían a ustedes sus clientes. Por ejemplo, si ustedes tienen clientes del gobierno, clientes empresariales, ellos les van a exigir que la información de ellos esté bien segura. Entonces, en esos casos, hay que proveer una capa de seguridad adicional. Y es una de las cosas que se solucionan con la alianza que hubo entre OpenAI, que fue el creador de ChatGPT, y Microsoft, que ha sido un gran sponsor del desarrollo de esta tecnología. Microsoft ha invertido hoy más de 13 billones de dólares en el desarrollo de ChatGPT. Y lo bueno es que ha permitido que el servicio de ChatGPT ahora esté dentro de la nube de Microsoft, dentro de Azure. Y como está allí, ya ustedes pueden garantizarle a sus clientes que la información es totalmente privada, porque esa nube de Azure separa un espacio solo para ustedes. Y entonces ahí, con contrato firmado y todo, les aseguramos que la información no va a escapar, ¿no? La forma en que uno maneja ChatGPT a diario, así como una persona, un usuario final, le empieza a dar a uno ideas para meter todas estas características dentro de su aplicación, ¿sí? Sobre todo en modo de copilots o copilotos. Imagínense que ustedes tienen una aplicación, por ejemplo, para enseñar la salud mental. Entonces, uno se puede imaginar que puede crear un copilot que te ayuda a administrar tu salud mental, como casi que un psicólogo o un coach virtual se puede crear con este ChatGPT. Otras empresas están dedicadas a hacer análisis financiero, entonces se pueden crear su agente de análisis financiero virtual, o si están trabajando en el campo legal o en el de ventas, así puede ser. Y personalmente he estado ayudando en las últimas 6-8 semanas a muchas empresas que ya están dando el paso. Como les menciono, lo chévere de ChatGPT y de OpenAI Services es que son servicios que ya están listos para usar. Entonces, proyectos que antes uno se imaginaba que podrían tardar 4 o 5 meses y que podrían costar miles de dólares, hoy salen en 3 o 4 semanas. Y no hay que pagar nada, porque lo que vale un chat sostenido en media hora no llega a los 9 o 10 centavos de dólar, ¿cierto? Entonces, mientras ustedes hacen implementación y hacen pruebas y hacen temas de calidad de su aplicación y lanzan su MVP, no creo que gasten 5 dólares en probar todo lo que necesitan contra ChatGPT. Entonces, democratiza realmente el acceso a la información. Y lo que les decía, en 4 o 6 semanas ya hemos tenido la creación de estos copilots, de estos agentes virtuales que vienen a acompañar una aplicación que ya existe. Por ejemplo, con una empresa que se encarga de hacer fuerza de venta como servicios, una startup que te ofrece vendedores para que vayan a ofrecer tu producto a las empresas. El proceso que ellos manejan es que cada vez que el vendedor va donde el cliente, donde el posible cliente, tienen una entrevista con él, una visita, y apenas salen, escriben todo lo que pasó en la visita, y eso está en una base de datos. Al día, o sea, hace un par de semanas, viendo la base de datos, tenían registros de 3 millones de visitas hechas a sus diferentes clientes. Entonces, ¿qué hicimos con eso y con ChatGPT? Le pasamos el conjunto de información de visitas por cliente a ChatGPT, y él procesó toda esa cantidad de información, y al final lo que bota es un resumencito pequeño de qué es lo que ha pasado con el cliente, qué pendientes hay con él, cuál es su perfil más o menos psicológico, si es una persona difícil de tratar, cuándo está disponible, un montón de cosas súper valiosas que pues para una persona es totalmente imposible hacer.
y más para un programa desarrollado con técnicas tradicionales. Es muy complicado hacer ese tipo de resúmenes. Al final lo que pasa es que llega el vendedor, saca su celular y dice voy para donde Pedrito Pérez, y entonces de una vez el agente apoyado en ChatGPT le dice bueno, Pedrito Pérez generalmente está muy ocupado en las tardes porque nunca ha asistido a las citas que se ponen en la tarde, entonces preferible que lo visite en la mañana. Pedrito Pérez quedó pendiente de que le respondiéramos cuáles eran estas características del producto que le estamos vendiendo. Y entre sus hobbies está el cine. Entonces, como dato curioso, te cuento que la película más larga de la historia fue tal para que uses ese hecho como un icebreaker con tu cliente y entonces puedan establecer una relación mucho más fácil. Adicionalmente, el cliente cumplió años hace 3 días, no te olvides de felicitarlo o si quieres llevarle un regalito. Entonces, eso se logró en apenas 2 semanas. Imagínense cuánto se tardaría uno haciendo este tipo de cosas con programación tradicional o con una personita que entrara a hacer resúmenes o a estar pendiente de qué es lo que le pasa al médico. De hecho, al mismo vendedor le quedaría muy difícil entrar a ver toda esa historia de visitas. Ya le llega todo con un chat y entonces el vendedor puede hacer preguntas adicionales acerca de lo que está pasando. Entonces le puede decir, bueno, y el señor cliente ha hecho compras en el último mes, y las preguntas las hace en lenguaje natural, y lo que hace ChatGPT es convertir esa pregunta en un lenguaje de consulta, y aquí hay gente muy técnica, podríamos decir que ese lenguaje es SQL, por ejemplo. Lo disparan de una vez a la base de datos y la base de datos da la respuesta. Entonces podemos hacer respuestas abiertas sobre la información y ChatGPT va a ayudarnos para que podamos ir a la información de nuestra empresa, traerla y presentarla de inmediato, también en lenguaje natural. Uno podría sumarle a esto otros servicios de inteligencia artificial como speech to text. Entonces ya uno se puede imaginar es al vendedor en su carro, pone en manos libres y lo que empieza es a dar órdenes con su voz. Entonces dice, dame el resumen para la visita que voy a hacerle a Pedrito Pérez. Esa voz es convertida a texto y ese texto es una orden para ChatGPT. ChatGPT trae el resumen, se lo da a la aplicación y la aplicación convierte ese resumen que viene en modo texto, lo convierte a voz, y entonces se convierte como en una llamada telefónica en la que yo le pregunto a un asistente qué datos necesito para hacer mi visita y para cerrar la venta más fácil. Entonces las oportunidades que se abren son gigantes, y este pequeño escenario, este pequeño ejemplo que les di es aplicable casi que a cualquier aplicación. Siempre hay una aplicación que necesita una ayuda de un asistente o de un experto, ahí lo podemos incluir. Estos servicios están hoy, como ustedes lo han visto, abiertos para usuarios finales y para empresas. Lo que uno hace es pagar el acceso al API, que ya les dije que es bien barato. Se podría empezar a volver costoso si su aplicación empieza a hacer miles de consultas, pero eso significa que su aplicación está siendo muy usada y que entonces estoy recibiendo el revenue o la ganancia de haber hecho este tipo de sistema. El hecho es que ya está. Ustedes lo pueden hacer, se pueden sentar, pueden poner a sus desarrolladores y en 2 días ya tienen un prototipo andando, sacando información de su empresa valiosa y generando este tipo de interacciones nuevas que realmente van a traer nuevos usuarios, los van a hacer a ustedes poder diferenciarse de los competidores e ir un paso más allá. Todo esto no sé si les quede alguna pregunta para que aprovechemos el espacio y la revisamos. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien explicado. Pero yo tengo alguna pregunta, porque me pasa de que no sé cuánta gente le ha pasado que no entra a ChatGPT y termina siendo de que uno no sabe cómo usarlo o no sabe qué preguntarle. ¿Tú conoces lugares que la gente pueda aprender a entender cómo funciona todo esto, cómo puede empezar a probar sus procesos, o simplemente tienen que ser algún par de horas preguntándole?
es una combinación de ambas cosas. Yo, por ejemplo, cuando lo tomé, solo empecé a preguntar y ahí empecé a encontrar posibles funcionalidades, pero en la red abundan tutoriales en YouTube. ¿Qué cosas puedo hacer con ChatGPT? O los 10 prompts más importantes que podría hacer con ChatGPT. Entonces, solo una pequeña búsqueda en YouTube ya te puede dar un tutorial ahí para arrancar, pero lo mejor es entrar y empezar a chatear como si fuera una persona cualquiera que tiene mucho conocimiento y a la que le podemos preguntar desde cómo puedo sembrar mis alcachofas, tengo harina, pan y huevos, qué recetas puedo hacer con estos ingredientes, o también puedo darle 3 ideas principales y decirles con estas ideas responde a este correo que me enviaron, y él te va a escribir toda la prosa del correo. Y otra pregunta que me deja la duda, porque todo el mundo Microsoft cambió, o sea, el año de Microsoft cambió rotundamente. ¿Cómo fue desde adentro de Microsoft? Se toma la decisión en alguna parte del mundo y empieza a llegar toda esta información. ¿Cómo fue el proceso interno de decir, bueno, acá ahora nosotros tenemos toda esta información y podemos empezar a usarla? ¿Cómo fue internamente acá en Colombia? En Colombia aterriza todo Rápidamente. de una, sí. Les decimos que hagan esto y lo hacen, pero en realidad la corporación es un proceso que se viene gestando ya hace unos 5 o 6 años desde que cambió la presidencia de Microsoft. ¿Ustedes ya sabían algo de lo que venía? No, pero sí cambió la filosofía de Microsoft, porque antes era una filosofía muy, digamos, muy cerrada, y cambiamos de presidente por un presidente que además viene de la India, se llama Satya Nadella, y tiene una mente muy abierta, y él cambió la filosofía en toda la corporación y nos permitió en ese orden de ideas abrirnos a asociarnos y después como incluir en nuestra familia empresas como LinkedIn, como GitHub, y digamos que toda esta apertura hizo que OpenAI se sintiera atraído de trabajar con nosotros. Entonces ahí fue cuando hicimos la asociación y le prestamos toda la infraestructura que tiene Azure, todas esas miles de computadoras que hay en la nube para poder generar los modelos que hoy están trabajando. Perfecto. Bueno, fuerte aplauso, muchísimas gracias por participar.